Bueno, pues hola de nuevo. Es ahora mismo la 1:00 de la madrugada, pero aquí casi no somos capaces de dormir nadie. Quería compartiros algunas impresiones. Aquí parece que todo el tiempo te estás moviendo, pero sin embargo no vamos a ninguna parte. Y cuando entramos en el barco me parecía que eso te daba menos rutina, pero después de 4 horas aquí me parece espantoso. No me quiero imaginar lo que es pasar aquí días e incluso semanas con esa sensación de que vas a alguna parte pero nunca llegas a ningún sitio. Parece una tontería, pero esta gente lleva días aquí sin que absolutamente nada se mueva. Mirad, aquí hay niños solos, hay niños de menos de 3 años que están solos, que han perdido a sus familias. Hay adultos que han crecido, críos de 21 años, que hablando con ellos te dan la sensación de haber crecido muchísimo antes de lo que deberías. He estado hablando mucho tiempo con un chico de 19 años de Sierra Leona que salió de su casa hace 2 años. En 2 años he intentado 2 veces cruzar el Mediterráneo. La primera vez naufragaron, se murieron 10 personas que iban con él en la patera y a él le devolvieron a Libia, donde le obligaron a trabajar solo por comida. Hemos estado hablando con un chico de 21 años de Nigeria, Yamil, que fue vendido como esclavo a Libia. Aquí en Europa sigue negando que en Libia hay esclavos. En este barco hay esclavos que han conseguido escapar de Libia y han intentado cruzar Europa. Y ahora les tenemos aquí, encerrados